dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por la espera, gracias por la paciencia. Esta tarde nos congrega este webinar que se titula Periodismo Digital entre la velocidad y la veracidad. Bueno, está con nosotros Robert Luna y Fiorella Tessen. Y quiero mencionar que este webinar se está realizando en el marco del diploma que vamos a dictar, en donde Robert y Fiorella también son docentes, ¿no? El diploma en Periodismo Digital y Nuevos Recursos TIC para la Investigación, Innovación y Ética. Les presento a Robert Luna. Él es comunicador con experiencia en periodismo digital desde el año 2005 hasta la actualidad, con conocimientos en SEO y estrategia social media, así como para gestionar proyectos enfocados a la comunicación digital. Robert culminó la maestría en comunicación y marketing y es licenciado en ciencias de la comunicación por la Universidad San Marcos. Asimismo, Robert, ¿qué tal si pones tu cámara para conocerte? Para que sí, ya la he prendido. ¿No pueden ver? ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, ya, gracias. Igual está con nosotros Fiorella Tessen. Ella es periodista digital con experiencia ya casi 7 años en medios impresos, en medios nacionales, como por ejemplo el grupo EPENSA. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad Federico Villarreal, y entre sus actividades en los medios digitales, bueno, ha trabajado en elaboración de contenidos para publicar en las diversas plataformas y redes sociales, y también es docente en educación superior, habiendo dictado el curso de Fundamentos de Medios Digitales. Yo encantadísima de estar con ustedes, Robert y Fiorella. Los dejo para que puedan iniciar de una vez este webinar, que más creo yo va a ser un intercambio, ¿no?, de experiencias en donde todos vamos a poder complementarnos. Robert, dale, ¿vas tú? Ya, ok. Buenas tardes con todos. Para mí también es un placer estar aquí compartiendo con ustedes un tema que en lo personal me es bastante atractivo, como es el mundo digital, pero también bastante importante, sobre todo para el desarrollo profesional en todos los aspectos de lo que es la comunicación, ¿no? Voy a empezar para compartir un poquito un material que les he preparado. Me avisan si lo pueden ver, por favor. Sí, ya. Podemos verlo, Robert. Ya, ok. Entonces, de acuerdo a lo que nos motiva esta charla acerca de esta siempre disputa entre velocidad y veracidad que ha surgido en torno desde que este periodismo digital ya se instaló en la vida de todos nosotros, siempre contrapesamos, ¿no? Ponemos en una balanza qué es más importante, la velocidad o la veracidad de la noticia. Pero, y para poder sopesar eso hay que tomar en cuenta un aspecto. Para que sea noticia, tiene que ser verdad. Y bajo ese parámetro, siempre tenemos nosotros que apuntar a la veracidad. En ese sentido, aquí tomo en cuenta, ¿no? Más vale tomarse 5 minutos contrastando fuentes y ser los terceros en publicar una noticia que ser los primeros en patinar con un fake news, que es lamentablemente lo que muchas veces ocurre. Lamentablemente, en el ámbito digital, muchos medios y muchos periodistas apuntan a ser los primeros en lanzar algún tipo de información sin antes haberla contrastado. En el ámbito digital, sobre todo en el ámbito SEO, que es a lo que es la razón de ser ahora de los medios digitales, ser el primero en publicar una noticia no significa ser la mejor o estar en el primer lugar. Más vale tomarse unos minutos más y enriquecer esa noticia, alimentar esa noticia con nuevos datos, y de esta manera el mismo buscador de Google te va a posicionar y te va a ubicar en un primer lugar. Vale decir que no siempre ser el primero en publicar te va a asegurar el tener un mejor posicionamiento o estar en un primer lugar. Segundo, que la inmediatez del Internet no debe condicionar nuestro criterio periodístico. Y es justamente va acompañado de lo que había mencionado antes.
el tema de publicar rápido no debe hacernos olvidar que somos periodistas y que tenemos que contrastar fuentes, tenemos que ir al punto de la noticia y averiguar en sí qué es lo que ha pasado. También tenemos que tomar en cuenta que las fuentes oficiales siempre van a ser un plus, siempre va a ser el valor diferencial de nuestras noticias. Y justamente eso acompaña que las redes sociales no son una fuente de verificación de noticias, su confiabilidad no es del 100%. En los últimos tiempos nos estamos acostumbrando, o hay algunos periodistas, algunos medios que cometen el error de alguna información que ven, sobre todo en Twitter, la lanzan y la anuncian y la publican cuando no son noticias que son 100% confiables o no son noticias que realmente son certeras. En ese sentido, siempre un periodista tiene que recurrir a una fuente oficial para corroborar la información y sobre todo darla a conocer. Hay que tomar en cuenta que nosotros como comunicadores y sobre todo representando un medio de comunicación, estamos llegando a miles, quizá a millones de personas con el tema de lo que es el mundo del Internet, el espacio al cual vamos a llegar y el alcance que vamos a tener es realmente importante y por ello debemos tener sumamente cuidado con la información que vamos a nosotros a difundir. ¿No? Y justamente al respecto de estos fake news, acá hay dos ejemplos de hechos que ocurrieron, ¿no? Aquí a la izquierda hay uno que ocurrió en nuestro país hace unos cuantos años, en el 2016, muchos medios de comunicación publicaron la muerte de Julio Meléndez, ¿no? Julio Meléndez es un exfutbolista peruano y absolutamente todos los medios de comunicación publicaron su muerte. ¿Y eso por qué? Toditos se respaldaron en una información que salió en la rotativa del aire, en RPP Noticias. Fue una noticia que ningún medio de comunicación contrastó, simplemente escucharon la información y absolutamente todos, sin excepción, publicaron la noticia. La sorpresa fue que minutos después anunciaron que el señor, el exfutbolista, no había fallecido. Y justamente RPP, donde nació la noticia, bueno, lo titulan de una forma medio graciosa, pero obviamente es un claro ejemplo de cómo este sentido de inmediatez hace muchas veces equivocar a los medios de comunicación. No se contrastó la noticia, no se averiguó, no se hizo una llamada a la casa del señor y simplemente por lo que vieron en redes sociales o por lo que escucharon en un medio que no es oficial, simplemente, como se dice en el argot periodístico, patinaron, ¿no? Y bueno, acá hay otra que, bueno, es un poquito más macro, que fue un fake news que también apareció en Estados Unidos. Muchos periodistas estadounidenses también publicaron esta información acerca de los viajes gratis que ofrecía su expresidente Donald Trump a África y México, y también es un claro ejemplo de cómo, no solo aquí, sino en muchos países del mundo, este sentido de inmediatez, de rapidez, está haciendo que el periodista pierda una de sus labores principales, que es averiguar y contrastar justamente las fuentes. Y bueno, todo eso hace pensar a muchos de cómo podemos ser rápidos y cómo ser veraces, cómo nuestra noticia puede seguir siendo veraz sin perder la rapidez que por ahí exige este mundo del Internet. Pero como yo había mencionado en las anteriores diapositivas, esta inmediatez no debe condicionar nuestros criterios periodísticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la primera noticia que se publica no siempre es la mejor posicionada en los buscadores. Y ese es un factor que hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando estamos trabajando en estos medios digitales. Nosotros, al publicar una noticia, no necesariamente va a aparecer en un primer lugar de Google, o Google no va a premiar nuestra noticia por ser la primera. Entre los tantos cambios que han habido en el algoritmo de Google, y es que este buscador, que es el principal, dicho sea de paso, porque hay otros, pero básicamente todo el mundo usa Google, es que este premia la calidad de noticias, la calidad de noticias que nosotros vamos a redactar o que vamos a nosotros a lanzar en Internet. Google premia noticias que tengan un valor diferencial, que sean relevantes para el público, relevantes para los lectores y sobre todo cuyo contenido tiene que tener ciertos estándares de calidad en cuanto a redacción,
en cuanto a una cantidad de texto. Entonces, nosotros podemos tomarnos unos minutos para nosotros enriquecer esa noticia y por ahí si hubo medios que lo han publicado primero que nosotros, eso no quita que nosotros los podamos desplazar del primer lugar de Google, perdón. En ese sentido, que esa inmediatez que caracteriza Internet no nos condicione por ahí a publicar una noticia que no esté corroborada, ¿no? Podemos usar las redes sociales como fuente de información, pero como una fuente de información que debemos verificar. Nos podemos nosotros apoyar y respaldar en las redes sociales para conocer un determinado acontecimiento que esté pasando en alguna localidad o en algún punto, ¿no? Pero esa información nosotros tenemos que verificarla. Entonces, nos puede servir como una especie de alerta, pero una alerta que nosotros debemos tratar y tratar. Una vez verificada esa noticia, nosotros podemos, justamente para no perder esa inmediatez, podemos lanzar pequeños adelantos, tanto en la página web como en las redes sociales. El clásico, en breve ampliaremos en breve, o en nuestros canales de Twitter o Facebook, adelantando algún tipo de información que vamos a ir posteriormente trabajando y enriqueciendo nuestra página web. De ese modo podemos nosotros apoyarnos en las redes sociales y posteriormente dar una noticia muy bien trabajada con todos los criterios, tanto periodísticos como de SEO se requiere, ¿no? Y es otro factor importante que por ahí muchos pueden creer que ya se sobreentiende, pero créanme que no es así, que se sigue cometiendo el error de que los rumores no son noticias, los famosos sin confirmar no son noticias. Muchas veces, por querer dar una primicia, algunos medios, algunos periodistas apelan a los rumores por dar algún tipo de información que sea exclusiva y por adelantarnos a la competencia. Sin embargo, este es un error que muchas veces cuesta credibilidad y cuesta realmente un prestigio al medio de comunicación, y nosotros mismos como periodistas el atrevernos a lanzar una noticia que no es, porque un rumor no es noticia, como ahí menciono. Y otro punto importante es que hay que respetar siempre lo declarado en off the record, ¿no? Y este es otro factor que también muchos periodistas se equivocan al pretender dar una primicia, ¿no? Una información off the record es una información, como bien se sabe, que un entrevistado te da fuera de micrófono, fuera de la entrevista. Y si te la da fuera de la entrevista es justamente porque no tiene la seguridad o porque justamente no te va a respaldar en caso uno quiera publicarlo. Y asimismo, publicar algo off the record es realmente ir contra la ética periodística y te puede traer muchas consecuencias, ¿no? Porque eso se presta a demandas, se presta a problemas tanto para el periodista como para el medio de comunicación. Entonces, todos estos aspectos que nosotros podemos tomar en cuenta nos puedan ayudar a que nosotros podamos publicar en un medio online, en un medio digital, una información que sea veraz y que no pierda ese sentido de rapidez, pero que esa rapidez no nos maree, que esa rapidez no nos confunda, de tal manera de publicar noticias sin trabajar, noticias incompletas o noticias falsas, que ese es el gran problema que muchas veces se comete. Sobre todo en estos tiempos de elecciones, en las redes sociales abundan los fake news, ¿no? Informaciones que por ahí algunos periodistas cometen el error de compartir fotografías o imágenes que muchas veces son trucadas y que no son contrastadas y que simplemente atentan contra una información. Hay que tomar en cuenta que la libertad de expresión no nos debe conllevar a lanzar informaciones falsas o a desinformar a la gente, ¿no? Sobre todo en estos tiempos hay que ser muy cuidadosos con la información que nosotros compartimos, no solo en nuestro medio, sino nosotros como comunicadores debemos también tener cuidado en la imagen y en la presencia digital que tenemos en nuestras redes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la credibilidad que estamos ganando nosotros para los cibernautas y los usuarios en general, ¿no? Y bueno, justamente acompañando para complementar este tema de la rapidez, hay que tomar en cuenta que en el mundo digital es muy importante el tema de lo que es la redacción, la redacción digital. ¿Y por qué? Porque si uno no escribe correctamente en este ámbito digital, simplemente no apareces en Google. Y no aparecer en Google es simplemente que en Internet nadie te lea. Por ahí algunos pueden decir que hay otros buscadores, que hay buscadores como Bing, ¿no?
pero simplemente siendo sinceros, todo el mundo entra a Google y busca temas en Google. En ese aspecto, el tema de redacción es sumamente importante para cualquier comunicador que entra al mundo digital, ¿no? En ese sentido, ¿cómo podemos redactar de forma correcta para Internet? Primero es escoger el tema. Y para escoger un tema, este tema tiene que ser relevante e interesante. Pero no relevante para mí, que yo lo escribo, sino tiene que ser relevante para el público al cual yo me dirijo. Tiene que interesarle al público al que yo me dirijo o serle útil. Hoy en día los temas utilitarios son los temas que le interesan o que Google premia bastante, porque justamente es lo que los usuarios buscan, ¿no? Otro aspecto, y el cual no hay que nunca descuidar, es que las reglas gramaticales en el mundo digital son las mismas que en la redacción, son los mismos que hay en la redacción impresa. Vale decir que cuando uno escribe en Internet, tiene que respetar los puntos, las comas, los signos de exclamación, las interrogativas y todo eso. Una noticia que tiene errores de redacción, errores de ortografía, simplemente Google no te va a premiar, al contrario, te va a restar alcance y no vas a tener una buena llegada al público que no quiere llegar. Y también porque una noticia que tenga errores de redacción simplemente le restan imagen al portal o al blog profesional que uno pueda tener, ¿no? Y bueno, una vez escogido el tema y una vez tener claro las reglas de redacción, todo eso hay que llevarlo a las pautas de SEO. Justamente estas pautas de SEO van a hacer que tu noticia o tu página web entre al índice de Google y así pueda llegar a la mayor cantidad de usuarios disponibles o a la mayor cantidad de usuarios a la que un medio o un periodista pretende llegar, ¿no? Y bueno, muchos preguntarán, ¿qué es el SEO? Bueno, el SEO son todas las técnicas y todas las acciones que nosotros usamos para que nuestro contenido llegue a un público, una cantidad de público importante, interesante para nosotros. A diferencia del SEM, el SEM es una técnica de posicionamiento pagada. El SEO es una técnica, son estrategias de posicionamiento orgánicas y naturales, ¿no? Que van a hacer que nosotros lleguemos con nuestra información de forma natural a los usuarios. Bueno. Y bueno, ¿cuáles son las acciones que nosotros cuando queremos aplicar el SEO vamos a realizar? Bueno, las acciones de SEO las podemos dividir en dos, ¿no? El SEO on page y el SEO off page. El SEO on page son todas las acciones que nosotros vamos a realizar dentro de una página web. Sobre todo desde el punto de vista de redactor digital, entra mucho a tallar, porque ahí entra primero lo que había mencionado acerca de escribir correctamente, escribir con las pautas de SEO, escribir de forma correcta, el uso de las palabras clave, que son los keywords, el saber optimizar todos los URLs, el empleo de encabezados, que son los subtítulos, y sobre todo lo que ya había mencionado, los contenidos de calidad. Son todas las mejoras que nosotros podemos realizar dentro de la página web. Bueno, y el SEO off page son todas las acciones que voy a hacer fuera de la página web, como es el link building, que básicamente es atraer gente, atraer usuarios a través de links externos. El guest blogging, que básicamente es el uso de blogs que sean de personalidades conocidas, en los cuales también los usuarios puedan llegar a nuestra web. Vale decir, todo lo que nosotros hagamos fuera de nuestra web para que los usuarios lleguen a nosotros es el SEO off page. Ambos se complementan para que de una u otra manera tengamos un blog de calidad, un blog o una página web que tenga un alcance importante a los usuarios a los que queremos llegar. Y dentro de todo eso, ¿qué estrategia nosotros podemos desarrollar en SEO? Bueno, para trabajar en SEO hay diferentes estrategias. Una de las que en los últimos tiempos ha cobrado bastante fuerza es el First Mobile, que es primero el móvil. ¿Y eso por qué? Porque en los últimos tiempos la mayoría de usuarios entra a Internet a través de su celular. Entonces, todo el contenido y todo el trabajo que uno desarrolla en web, todo el plan digital, se desarrolla basado o priorizando en la estructura de un móvil.
pensando en el usuario que lo lee a través del celular y no tanto en el usuario que lo ve desde una desktop. Entonces, esta es una estrategia importante que se trabaja en base a SEO. También hay muchos medios, hay muchos periodistas digitales que apelan a la posición 0 de Google. La posición 0 de Google es la cajita que aparece en la parte superior de Google, que son las palabras básicas con las que los usuarios buscan determinadas palabras clave. Por ejemplo, ponen jugo de naranja en Google y es la cajita que te sale en la parte superior que te indica mejores lugares donde consumir jugo de naranja, cómo preparar un jugo de naranja, qué es un jugo de naranja, qué ingredientes tiene un jugo de naranja. Entonces, muchas veces se apela a esta posición 0 en Google porque es la forma en que los usuarios mayormente buscan una determinada palabra clave. La intencionalidad o llamada a la acción también es otra estrategia que se apela mucho. Y es porque se le invita al usuario a entrar a nuestra página web, se le invita al usuario a leer nuestro contenido. Para aplicar esta estrategia, involucra mucho el estilo y la calidad de contenido que nosotros vamos a preparar para que hacerlo atractivo y el usuario entre. Y bueno, y otra estrategia es la notoriedad o autoridad de marca. Para esta estrategia, esta es una estrategia que requiere un poquito más de tiempo, porque es ganarse el prestigio digital. Básicamente, por ejemplo, es aquellos contenidos que uno busca en forma general. Por ejemplo, busca una noticia en tema de economía y normalmente te va a aparecer o Diario Gestión, Diario Perú 21 o El Comercio, sin necesidad de entrar a esos diarios. ¿Y es por qué? Porque estos diarios tienen buen tiempo trabajando esos temas y tienen buen tiempo trabajando en manera digital, que se han ganado un authority importante que hace que aparezca en los primeros lugares de Google y los usuarios pueden entrar a través de él. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios que uno obtiene al poder trabajar el SEO? Bueno, el SEO vas a multiplicar la visibilidad a través del SEO, que es un trabajo a mediano o a largo plazo. Eso es importante recalcarlo, te va a permitir llegar a más gente y de una u otra manera vas a mejorar tu web. Es una inversión a largo plazo también. Y muchos me preguntan por qué, si el SEM es la manera de posicionar con paga y el SEO se supone que no se paga, ¿por qué pone es una inversión a largo plazo? Y es porque todas las mejoras que nosotros les vamos a hacer, vamos a tener que invertir en mejorar la arquitectura de una página web. Y el mejorar una arquitectura de página web es muchas veces recurrir a un ingeniero de sistemas, es buscar un especialista que optimice tu web. Todo eso requiere una inversión, pero que va a ser es una inversión que te va a permitir rentabilizar tu web, mejorar el impacto. Y justamente el mejorar el impacto también te va a permitir mejorarlo a nivel de redes sociales. Porque un contenido que una URL bien optimizada al momento de compartirlo, por ejemplo, en Facebook, te va a permitir también aparecer en los lugares de búsqueda de Google y te va a salir el link compartido con una correcta descripción en Google. Y bueno, una web que aparezca en los primeros lugares siempre en Google, que aparezca de manera constante, te va a inspirar confianza, te va a dar credibilidad. Y es que un usuario no va a creer o no va a entrar a una web que no conoce. Si ya un usuario se familiariza con tu web, porque normalmente lo ve en los primeros lugares, va a entrar al contenido y de esta manera van a aumentar tus visitas. Y lo bueno para mí, lo fantástico que tiene el empleo de SEO es que a través de Google Analytics te va a permitir medir y optimizar tus contenidos. Vas a ver qué contenidos funcionan, qué contenidos no funcionan y te va a permitir hacer una mejora continua. No vas a hacer una mejora de 3, 6 meses o de forma anual, vas a hacer una mejora diaria para obtener mejores resultados semanal, mensual o anualmente, según los planes digitales que uno lleve a cabo, quiera pretender. Y bueno, para finalizar, ¿qué se puede aprender con el uso de SEO? Bueno, con el uso de SEO, más allá de las técnicas de redacción, uno se va a familiarizar con nuevos términos. Por ahí una persona que no está muy familiarizada, todavía no ha trabajado con el tema de SEO, va a escuchar palabras como crawler, keyword, el black hat SEO y va a parecer que le están hablando en chino. Pero ya con el quehacer diario, con
con el hecho de poder familiarizarse el día a día, va a hacer que domine esos términos y simplemente le va a facilitar su trabajo diario y van a poder generar contenido que sea realmente de una calidad importante y así conquistar al usuario al cual ellos pretenden llegar, ¿no? Y sobre todo, hay un trabajo importante, es que con el trabajo del empleo de SEO, uno va a cambiar la mirada de Google. Google ya no va a ser el buscador que nos va a permitir hacer una tarea, sino vamos a nosotros a trabajar prácticamente de la mano de Google, porque nosotros vamos a enriquecer ese índice, nosotros vamos a darle a Google un contenido de calidad en su índice para que de esta manera un usuario que busca determinado tema pueda conocer más, pueda conocer detenidamente nuestro contenido. Vale decir, nosotros vamos a trabajar junto con Google. Y eso es algo que el SEO te va a permitir. Te va a permitir hacer que ese índice de Google, que por ahí muchas veces es infinito, acercarle al usuario un contenido de calidad, ¿no? Y bueno, ¿qué se necesita para aprender SEO? Básicamente para aprender SEO primero hay que saber redactar de forma correcta, hay que tener un criterio de selección de los temas relevantes, aprender que a lo que nosotros nos gusta o a lo que nosotros nos interesa, no es necesariamente le va a gustar al usuario. Entonces nosotros vamos a tener que desarrollar un criterio de selección de temas para poder plasmarlo y difundirlo a través del Internet, ¿no? Y todo eso para llegar a un número de personas importantes, ¿no? Llegar a un nicho de gente, de personas, de usuarios que busquen el contenido que nosotros estamos generando. Y bueno, eso es todo. Espero que de mi parte les haya gustado, complacido el tema. Si tienen alguna duda, no duden en compartirla por aquí. Gracias, Robert. Ya les he colocado en el chat a las personas que desean colocar sus preguntas, pueden escribirlas en el chat o al final, después de Fiorella, ya vamos a poder abrir micrófonos y conversar al respecto. Gracias, Robert. Okay. ¿Doy inicio? Sí, por favor, ¿Sí? Fiorella. Sí. ¿Se me escucha bien, verdad? Se te escucha bien. Ok. Muy buenas noches con todos los participantes. Gracias por su atención y su tiempo. El tema que nos... A ver, voy a compartir pantalla primero. ¿Me podrías compartir el acceso, Rosa? Para poder... No puedes porque Robert todavía está, me parece. Yo tengo aquí que Robert está proyectando. A ver si Robert No, te doy el permiso a ti. A ver, ya dejé de compartir. Ya, perfecto, gracias. A ver. A ver, ya estoy. Dame un segundito, por favor. Listo. ¿Se puede ver? ¿Se logra ver la presentación? Sí, sí se logra. ¿Sí? Ya, genial. Empezamos entonces. Mi nombre es Fiorella Tecén, soy licenciada en lingüística, tengo experiencia en periodismo, he trabajado en el grupo Epensa, viendo las webs de diarios como Ojo, Correo y otras más, ¿no? que teníamos en ese tiempo. Antes que nada, quiero darle las gracias a la Universidad Ruiz de Montoya por la invitación, a todo el grupo organizador, a todo el equipo organizador, a la profesora Mónica Cáceda también. Bueno, el tema de hoy día es periodismo digital entre la velocidad y la veracidad. Y quiero empezar con una frase, aquí la pueden ver, que es de Kapuczynski, ¿no? De Ryszard Kapuczynski, que dice, para ser periodista hay que ser buena persona ante todo. Esta frase nos hace pensar en que no solamente dice, no buena persona, sino que ya te está hablando de ética. Te está hablando de que hay que diferenciar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Entonces, partiendo de este enunciado, vamos a lo siguiente. Con la aparición del Internet, ¿ha cambiado el periodismo? ¿Qué tanto ha cambiado, no? Y claro que esto ha sucedido, ha tenido que cambiar, ha tenido que adecuarse, ha tenido que adaptarse a las nuevas herramientas y demás. Entonces, tengo este mensaje de Javier Darío Restrepo, periodista colombiano, ¿no? Que ya falleció. Los iluminados manuscritos que los monjes convertían en obras de arte comenzaron a desaparecer cuando apareció la imprenta.
La impresión de periódicos y libros a su vez sufrió el impacto de la radio y la televisión. ¿Por qué extrañarnos ante el impacto de la tecnología digital sobre los tradicionales productos impresos? Se preguntaba él, ¿no? Y esto con respecto a que había mucho temor al inicio cuando apareció el Internet y el tema del periodismo y cómo se iba a adecuar, ¿no? E incluso el aspecto de la crisis que hubo con la crisis del diario impreso, ¿no? Del papel. Entonces vemos aquí que medios tradicionales como la prensa, como la radio y la televisión, tuvieron que adecuarse o adaptarse al Internet y a estas nuevas tecnologías. Los medios tradicionales se han adaptado al mundo digital utilizando sus herramientas y plataformas, es decir, ya no viéndolo como un enemigo, sino aliándose, ¿no? Viéndolo como un aliado, viendo el Internet como un aliado. ¿Y qué pasó con esto también? Vemos que la comunicación cambió. Se puede interactuar ahora con el lector y saber su opinión. De la comunicación unidireccional pasamos a la bidireccional. E incluso se habla ya de la comunicación multidireccional, ¿no? Gracias a los comentarios y reacciones a las notas periodísticas en línea. Y ahora sí, vamos al tema de la inmediatez y los problemas. Problemas le he puesto ahí, pueden ser dilemas también, éticos en el periodismo digital. Y parto aquí de la inmediatez como generador de dilemas éticos. Esto basándome en la tesis Factores que generan dilemas éticos en el periodismo digital peruano, de Bravo Bayona, donde les preguntaron a los periodistas digitales si consideraban que la inmediatez generaba algunos dilemas éticos. Entonces, el 80% de los periodistas digitales respondieron que sí, que la inmediatez es un problema en la creación de la noticia en la web. Ahí les he puesto el enlace para que puedan revisar la fuente de dónde y la tesis donde está publicada. Entonces, ¿qué problemas hay, no? ¿Qué consecuencias trae esto de la inmediatez, de publicar más rápido, publicar primero, publicar antes que la competencia? ¿No? Me acuerdo cuando hubo el tema de la muerte de Alan García, por ejemplo, en la redacción, esto fue a primeras horas del día. Entonces, primero salió el tema que había un allanamiento, ¿no? Y por ahí se agarró la noticia que había un allanamiento en su vivienda, luego salió de que no, de que era una orden de detención preliminar. Y por ahí también, ¿no? Pero luego empezó a circular de que habían sacado a una persona, ¿no? De la vivienda, pero que el auto o el vehículo donde trasladaban a esta persona que era supuestamente el expresidente, ¿no? Se dirigía hacia un hospital, hacia el Casimiro Ulloa. Entonces la cuestión era que qué pasaba. Y por ahí aparecían los testimonios de personas que decían que había ingresado en una camilla. Entonces era, ¿qué hacemos? ¿Publicamos, no publicamos? Y como decía Robert también, no nos podemos basar en suposiciones, ¿no? Hay que esperar la confirmación de una fuente oficial. Hay que esperar a un vocero que den más datos al respecto. Entonces, esto fue lo que sucedió y como les cuento, no había que adelantarse, ¿no? Porque son temas delicados también. Y también al respecto sobre la inmediatez, recordemos la maratón de Boston del año 2013. No sé si recuerdan que hubo un atentado que dejó 3 personas muertas y muchos heridos, pero que The Boston Globe, este medio, cubrió de manera inmediata todo este hecho, ¿no? Y por ello ganó un premio Pulitzer por la mejor cobertura de noticias de última hora. En este caso, utilizaron distintas herramientas para llegar de manera inmediata a su público a través de la plataforma digital. También otro punto son las notas jaladoras, ¿no? Buscar notas que sean atractivas para el público, que tengan un aspecto creativo, ¿no? También, y que puedan mover el tráfico web, que pueda tener o buscar nuevas visitas, ¿no? Para la plataforma web. ¿Y qué pasa con la calidad del contenido? ¿Ustedes creen que la calidad del contenido es distinta en la web? Pues se tiende a esto, ¿no? A tener un contenido más ligero, porque el lector web es distinto a un lector de papel. En este aspecto, Francho Barón, que es reportero de CNN, habla un poco de lo que ocurre con los medios o las plataformas digitales en España, ¿no? Él comenta que esta carrera que se emprendió hace unos años hacia la inmediatez es una carrera ultra mega dopada por la eclosión, dice, de las plataformas digitales y el periodismo online. Cuando la velocidad prima sobre el resto, vamos por el mal camino, dice él. En CNN solemos tener una máxima en la redacción, speed kills, ¿no? La velocidad mata. Y eso es algo que yo noto en el caso específico de España. Veo que hay un periodismo muchas veces superfluo, destaca él.
centrado en a ver quién llega primero sin apostar por el trago largo, sin pisar el freno para contar esta historia bien y con todas sus aristas. Por todo eso pienso que sí, que hay una pequeña crisis de calidad en España, es lo que comenta el periodista, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿no? El papel versus Internet, ¿son los mismos lectores? ¿Tengo que escribir igual? ¿Lo que está en el papel lo plasmo tal cual en la web? Me funciona de esta manera. En el periodismo digital hay 3 puntos importantes, ¿no? Cuando se trata de escribir también. La multimedialidad, la hipertextualidad y la interactividad, ¿no? Multimedialidad es el hecho de poder utilizar recursos como video, fotografías, poder poner audios, poder poner distintos elementos que puedan enriquecer esa nota para las plataformas digitales. La hipertextualidad es poder ayudarte con enlaces que vinculen quizás a otras notas relacionadas dentro de tu misma web, e incluso he visto que ya están poniendo también a webs externas, ¿no? Y la interactividad, que puedas interactuar, en este caso el lector o el usuario o el cibernauta puede interactuar directamente con el medio, ¿no? Pueda comentar las notas. Y como comentaba también, como hablaba Robert hace un rato, la verificación de la información es importantísima. Y hablamos aquí de veracidad y hablamos de fake news también, ¿no? Hay que revisar la fuente, obviamente. Hay que buscar, en la medida posible, canales oficiales. Hay que ajustarse a los hechos, ¿no? Y hay que revisar siempre antes de publicar para evitar patinar, para evitar caer en las noticias falsas. Vemos aquí el caso del diario El País del 2013. Ustedes pueden ver ahí, le he hecho un print de una de las notas, que es del 24 de enero del año 2013, y dice, ¿no? El País retira una falsa foto de Hugo Chávez. Vamos a recordar un poco qué pasó, ¿no? Y ellos escriben en su página web, el País retiró esta madrugada de su página web una foto que mostraba a un hombre entubado en una cama de hospital y que una agencia informativa había suministrado al periódico afirmando que se trataba de Hugo Chávez, presidente entonces de Venezuela, ¿no? Chávez se encuentra hospitalizado en Cuba, decían, ¿no? Tras ser operado de un cáncer cuyas características el gobierno venezolano no ha querido precisar. La foto permaneció en la página web del periódico aproximadamente una media hora. ¿Qué pasó? Que tuvieron supuestamente una exclusiva, ¿no? Una imagen exclusiva de Hugo Chávez, donde aparecía una cama de hospital, supuestamente, ¿no? Y salían en la edición impresa y a la vez en la página web. Pero al publicarse la nota web, empiezan a recibir las reacciones y las respuestas de los usuarios a través de las redes sociales, donde decían de que esa imagen era falsa. Automáticamente, ¿qué acciones tomaron en el diario? Se paraliza la distribución de la edición impresa, apenas se sabe del grave error y se envía una nueva edición a los kioscos. Pero son 22.635 ejemplares con la foto falsa que llegó o llegaron a los lectores. Se retira la imagen de la página web y El País pide disculpas, ¿no? La imagen era una captura de pantalla de un video del año 2008, en el que aparece un paciente agromegálico en una sala de operaciones. 2 días después de esto, nuevamente El País hace un relato, ¿no? Relato de un error. Y a manos, encargado a 2 periodistas reconocidos del medio, que escriben que el paso a paso, ¿no? El detalle desde que reciben la oferta de la fotografía y cómo fue que la aceptaron y cómo fue todo el proceso hasta que sea publicado, ¿no? Pero hay algo importante ahí que publican, dice, el director asume que dejar en manos de una agencia las verificaciones que debía haber hecho el periódico es un error grave. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Verificar la información, hay que tomarnos el tiempo para hacerlo. La precipitación fue el otro, y reconoce que el hecho de que la información fuera compartida por un número reducido de mandos multiplicó el riesgo. Así que hay que tener cuidado con eso. Audrey Osoley, directora general de la UNESCO, ha destacado que las herramientas digitales en el mundo de la comunicación nos brindan obviamente oportunidades increíbles para expresarnos, para estar informados y conectarnos con los demás, pero también nos enfrentamos, dice, a un aumento de la desinformación, el tema que estamos tratando, ¿no? Y el discurso de odio. A esto, Yolanda Ruiz, que es periodista y profesora maestra de la Fundación Gabo, dice que una recomendación que sirve en el oficio es dudar de toda fuente. Hay que cuestionar esto, ¿no? Hasta que se demuestre que la información que nos suministra es fiable. La duda nos lleva a investigar y a buscar más para acercarnos a la verdad. Por eso, entonces, verificar, dudar e insistir hasta tener la información que sea fiable y que podamos publicar, ¿no? Otro punto importante con el tema de la inmediatez es también cuidado con caer en el sensacionalismo, el clickbait y los titulares engañosos, ¿no?
sensacionalismo, el tema de estar tratando de ponerle titulares o ver la forma de cómo llamar la atención del lector, el clickbait, lo que dice en el cebo de clics, ¿no? O cómo hacer que caigan en el clic, que cliquen el tema de tu nota web, y los titulares engañosos no son éticos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y sobre todo hay que recordar que muchos usuarios se quedan solamente en el titular de la nota. Entonces, si esto es falso, si esto es engañoso, con mayor razón hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque las personas se van a quedar solo con esa información. También, otra cosa que quise apuntar aquí con el tema de la inmediatez es el respeto por la dignidad humana, ¿no? Hay que tener cuidado de imágenes e información publicada. Muchas veces sale información en medios de noticias donde ustedes pueden ver que se descuidan ciertos puntos. Por ejemplo, las imágenes, ¿no? Hay que ponernos a pensar qué consecuencias trae que una persona o un familiar o un amigo vea la imagen de una persona a quien estiman que ha fallecido y que ven la imagen ahí expuesta, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado qué cosas se publica, qué información. Hay personas que corren riesgo también y necesitan protección. Entonces hay que tener bastante cuidado y ser minuciosos en este aspecto. Otro punto, el punto de vista del periodista, no hay que tergiversar los hechos, y si se va a dar una opinión, hay que dejar en claro que se trata de eso, de una opinión, ¿no? Una vez recuerdo que vi una nota en una página web donde decían, ¿no? Irresponsable, murió atropellado en tal lugar, ¿no? Entonces, en la nota, cuando ustedes leían, decía simplemente de que la persona había muerto en un accidente atropellado por un automóvil, pero no había más detalle. Y el tema de irresponsabilidad, o sea, ya era una calificación a la persona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y cómo se interpretan los hechos. Hay que tratar de ajustarnos simplemente a lo que está ocurriendo, ¿no? Y hay que despojarse, esto también me parece importante, de prejuicios y estereotipos, ¿no? Al momento de comunicar hay que tratar de cuidar ese aspecto para no, ¿cómo decirlo? Para que eso no se extienda más, ¿no? Hay que tratar de poner un alto y hay que tratar de ponerle un alto al tema de prejuicios, ¿no? Sobre todo, y los estereotipos. Otro punto que también ya mencionó Robert es el tema de las redes sociales, ¿no? Entonces, hay que cuestionarnos las redes sociales como fuente de información. ¿Qué publicamos? ¿Publicamos todo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este aspecto? Entonces, ahí tenemos otra vez a Barón, que dice, no, en ese cajón desastre que son las redes sociales, todos los gatos son pardos. Es imposible saber qué legitimidad tiene lo que difunde, saber si está manipulado o no. Muchas veces por el tema de tendencia, ¿no? Y por ese aspecto se suelen jalar, como se dice, ¿no? Información de las redes sociales que circulan tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, etcétera, así como en otras plataformas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto y verificar bien esa información. Ahora, puse ahí una pregunta. ¿Publicamos todo? ¿Qué tan ético es publicar toda la información que vemos en redes sociales? Hace unos días, en la edición, ahí está en la parte baja, del 3 de mayo de 2020, aparece en el programa Margarita de la Firme la supuesta pareja del ex candidato presidencial Forsyth, ¿no? Y dicen esto, presentan a la chica, pero la conductora dice, ella tiene las redes sociales privadas, porque es una chica bastante privada. A ver si puedo proyectarles aquí un poquito del tema. ¿Se logra ver la pantalla, la otra pantalla del video? Del video, no, vemos el ¿Solo el vemos PPT? la pregunta y una imagen, ¿no? Solo el PPT, ¿no? Sí. A ver, espérame que cambio. A ver, un segundito, por favor. Ok. Eso. ¿Ahora sí se logra ver? Ahora se ve, sí, en YouTube. Genial, a ver. A ver, si escuchan, esta partecita son 10 segundos. No se escucha. ¿No se escucha? No. A ver, un segundito, por favor. Compartir audio también. Ajá. Espérame, retrocedo entonces. A ver, ahora. Bueno, él estaba atrapado. ¿Se logra escuchar? Sí, Ah, perfecto. genial. A ver, vamos con...
poco con esto de la campaña, viajando por todo el país, pero ahora que quedó fuera de las elecciones en la primera vuelta, supongo que le dará más tiempo a esta relación, ¿no? Ella es una chica, no es una modelito nada más, es una chica que parece que es profesional, tiene 28 años, es gerente general de una de las empresas de su padre, o sea... Como ustedes pueden ver, sacaron fotografías, publicaron información de la señorita. A ver, les cambio la presentación. Ahora sí vuelvo a los PPTs. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que publican información de la joven, ¿no? Y ella tenía, dice, en las redes sociales en privado, dice acá, porque es una chica bastante privada y ya no tiene su Instagram en público, lo tiene en privado. O sea, la cuestión es, ¿qué tan ético es publicar información de una persona que tiene las redes sociales, en este caso, privadas, ¿no? Que tiene una red social para su círculo, para su entorno, y acá explica, ¿no? Que aceptó la solicitud de amistad de alguno de sus reporteros. Y bueno, tras esto, se puede ver aquí, tras esto están el rebote que tuvo en las páginas web, ¿no? De distintos medios nacionales, donde ponen la imagen de la señorita y ponen que es la nueva pareja del ex candidato presidencial, ¿no? Entonces hay que cuestionarnos también estos puntos, ¿no? ¿Qué tan ético es publicar cierta información que en este caso era privada? En el caso de los memes, también se han vuelto parte de las notas periodísticas, notas web, en este caso, de las plataformas digitales, y como vemos hace unos días atrás, ¿no? El caso de la salsera Yajaira Plasencia, ¿no? Que apareció evitando la intervención policial, ¿no? Apareció escondida en una maleta, y que esto fue rebotado, tuvo respuestas bastante rápidas en las redes sociales por parte de los usuarios o los cibernautas, que generaron memes, pero que estos memes también son parte de la noticia, ¿no? Por último, ya para terminar, les recomiendo acá, les sugiero que también puedan revisar el consultorio ético de la Fundación Gabo, donde responden ciertas dudas sobre el tema de qué es ético y qué no es tan ético en los aspectos periodísticos. Y como reflexión, dejarles esto, ¿no? Que antes de publicar hay que ponerse siempre en los zapatos del otro. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Gracias, Fiorella. Muy interesante todo. Antes de pasar a las preguntas y a que las personas puedan abrir sus micrófonos y también sus cámaras, porque no, para ya empezar a vernos y hablarnos de tu... ¿Puedes compartir el link del repositorio, por favor? De la Fundación Gabo, creo que es la sí. última. Sí. ¿Nos lo puedes compartir en el chat? ¿Ya? Seríamos... ahí está, es el consultorio ético, exacto. Sí, para que lo tengamos, las personas también para que lo tengan ya directamente. No, y lo con gusto. poner como favorito en su buscador. Ya, genial. Entonces, si alguien quiere abrir micrófono, es el momento. También, si pueden, abran sus cámaras para conocernos y vernos, ¿no? Gracias, ya está el link. Mientras se animan, en el chat hay un comentario, hay una pregunta, ¿no? Porque dice, respecto a plasmar contenidos en un blog, ¿no? Bueno, se refiere a ella, a Lorena. Nosotras utilizamos WordPress. ¿Qué herramienta nos aconseja potenciar? Y ahí sigue, ¿no? Tenemos una sección de noticias donde deseamos publicar contenido actual respecto a nuestras líneas editoriales: educación emocional, creatividad, arte y diseño y comunicación. Quiere algunas herramientas para potenciar ese blog. Sí, buenas noches. Muchas gracias por esta charla tan importante, ¿no? Y sobre todo tan informada. Es muy interesante lo que han presentado hasta ahora. Más bien, sí, nosotras digo porque somos dos personas que estamos empezando este emprendimiento de editorial. Tenemos ya 2 años. La pandemia hizo que tuviéramos que migrar a un tema digital violentamente, como muchas personas. Y como dijo justamente el ponente Robert Luna, tuvimos que contratar los servicios de una persona que conocía de temas digitales y nos creó un blog en WordPress. Ahí creamos contenido primero dirigido a maestros, unas fichas, bueno, con una temática también de literatura.
¿no? Y luego tenemos una sección que no hemos movido mucho, que es la de noticias, porque, bueno, la primera nos generó todo un tema de producción de contenido, y para lo que es, nosotros tenemos experiencias porque mi socia ha sido editora en muchos medios, ¿no? De editoriales, pero de educación, ¿no? Para jóvenes y niños. Y en mi caso yo soy profesora y he trabajado en varios niveles, ¿no? Entonces con esta experiencia es que también queríamos sugerencias para trabajar desde un tema de comunicación, pero ya en una, bueno, voy a decirlo de una manera así, ¿no? En una onda periodística, ¿no? El tema de nuestra sección de noticias, porque este año estamos haciendo un conjunto de charlas y sentimos que nuestro tema de creatividad y nuestro tema emocional necesita para nuestro público noticias de cómo se está moviendo este tema en el mundo, todos los avances, ¿no? que hay al respecto. Entonces, algo ya he escuchado, pero quería saber si podía puntualizar un poco más, ¿no? Sí, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo estás? ¿qué tal? Un gusto. Respecto al blog que mencionabas, el URL, el nombre de la página, ¿es un nombre que ustedes han pagado o es un URL del mismo WordPress? Es pagado, sí, está alojado, es @del_arroz_ediciones, y tiene es un hosting, a ver si hablo bien, me El disculpan los que dominio, están el dominio y el entendiendo. hosting, ¿no? Eso, tenemos las dos cosas, Ok. y a través de esa persona que nos brinda el servicio, ¿no? Y porque él nos está como haciendo un tutorial con el WordPress, nosotros estamos entrando pues al autoaprendizaje violento, la cosa, pero en eso estamos, ¿no? Lo que has dicho es perfectamente cierto. Tenemos que involucrarnos en esto, porque el tema editorial en pequeño, porque no es muy pequeño, recién estamos empezando, ¿no? Tiene que servirse esos recursos que están a disposición de la web, ¿no? Claro, si ustedes, por ejemplo, quieren conocer temas que su público busca, digamos, básico, para que puedan mejorar la calidad y sobre todo los contenidos relevantes, es que recurran al planificador de palabras de Google, que es una herramienta bastante buena, y Answer the Public también es muy buena. Esa te va a ayudar a encontrar contenidos que tu público está buscando. ¿Cómo se llamaba, perdón? Uno es el planificador de palabras de Google y el otro es Answer the Public. Yeah. Y si quieres mejorar el trabajo de SEO, también puedes usar el Yoast con Y-O-A-S-T. Esa herramienta te va a ayudar bastante a que verifiques que el contenido cumpla con todos los estándares de SEO y te va a ayudar a que posiciones mejor en Google. Ya. Y sobre todo optimiza bastante bien el tema de titulares. Te va a servir bastante como recién están iniciando el poder trabajar con titulares que sean bastante óptimos. Entonces, el trabajo de SEO hay que cumplir con una cantidad de caracteres, sobre todo en titulares, que es 75 si es el carácter del URL, y sí. Si vas a lanzar, si tienes la posibilidad de que tu ingeniero del sistema le cree un titular que vaya al sitemap, puedes usar un poquito más de caracteres y ser un poquito más preciso en los datos que vas a poner ahí, para que mejore tu posibilidad de posicionarte en Google. En el posicionamiento estamos bien, porque él nos explicó que por la forma como escribíamos y por los caracteres que él mismo nos ha ayudado a diseñar, se escribe y aparecemos en la lista, arriba. ¿No? Eso es bueno, que hagan la prueba siempre con el site, 2 puntos y el nombre de su web, para que vean siempre verificar eso, y verifiquen tanto en la búsqueda orgánica como en la sección News de Google. ¿En la orgánica y en qué otra sección? En News, en la sección de noticias de Google, ponen site, 2 puntos y el nombre de su URL. Ya, gracias. Y lo que comenta Robert, ¿no? Que es importante el tema del contenido, básicamente, ¿no? Ayudarnos con el tema SEO, tratar de enriquecer las notas, tratar de por ahí usar muchas imágenes, el texto enriquecido, utilizar las keywords que decía él también, ¿no? Que vayan acorde a tu tema y en lo que quieras posicionarte, ¿no? En este caso, en el tipo de web que quieras posicionar. Básicamente es eso. Por ahí también puedes ayudarte con las búsquedas orgánicas, ¿no? Que
que puedan alimentar esta cosa. Perfecto. Gracias. A ti. Gracias, Fiorella. No sé si alguien más se anima a hacer un comentario o una pregunta, aprovechando que está con nosotros Robert y Fiorella. Quiero despedir con mucho cariño a Robert y a Fiorella. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir, ¿no?, toda la experiencia que tienen. Y nos vemos pronto en el diploma. Muchas gracias, Rosa. Gracias a todos también por su asistencia. Gracias a ustedes, gracias por la atención brindada y la confianza. Muchas gracias. Gracias, cuídense. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.